Ahora sí. Entonces la definición sea R, conjunto no vacío, y vamos a tener dos operaciones en R. Asterisco y puntito, dos operaciones binarias en R. Entonces decimos que R con estas dos operaciones es un anillo si se satisfacen las siguientes condiciones. Entonces, la primera que tiene que cumplirse es que R con la primera operación, o sea, con esta, con operación asterisco, forma un grupo abeliano. Es decir, vamos a tener un grupo con dos operaciones, con una de ellas tiene que formar un grupo abeliano. De ahí ustedes tienen que acordarse todo lo que cumplía el grupo abeliano, ¿cierto? Que era cerrado, que había un neutro, que era asociativo y que todos tenían inverso. Eso tiene que ser solamente con una de las operaciones. Y las demás propiedades tienen que relacionarse con la otra operación. O sea, la segunda es que el R sea cerrado bajo la segunda operación. O sea, que A por B, ¿sí? Aquí nótense que puse la segunda operación, está en R, para todo A y B en R. ¿Sí? La cerradura, lo mismo que se cumplía en el grupo, ¿cierto? Ahora se tiene que cumplir con la segunda operación. La tercera es que asocie, que se cumpla la propiedad asociativa. Y aquí va con los puntitos. Y cuatro, bueno, 4 y 5, faltan dos más, que, que la segunda operación se distribuya sobre la segunda operación. Aquí voy con esto, que si yo tengo A operado con la primera operación con el siguiente elemento, así, entonces esto tiene que ser lo mismo que se distribuya, ¿cierto? O sea, que sea así, A con puntito B con la segunda operación, primera operación, A puntito C. Y esto tiene que cumplirse por el otro, así. Sí, aquí importante el orden en el que pongo estas cositas de acá, ¿cierto? Si estoy haciéndolo por la izquierda, entonces el A siempre tiene que ponerse a la izquierda. Si lo estoy haciendo por la derecha, el A siempre se tiene que poner por la derecha. Esto tiene que ser para todo A, B y C en R. Ambas cosas. Entonces, quizás la propiedad 4 y 5 lo puedan recordar de R, ¿cierto? Recuerden que en R, el producto que hay en R se distribuye sobre la suma que hay en R. Se cumple eso, ¿cierto? Pero acá estamos generalizando todo. Acá no necesariamente es el producto en R y la suma en R. Acá pueden ser otras cosas más abstractas, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy trabajando los elementos de este R grande, pueden ser conjuntos y entonces estas operaciones podrían ser, no sé, pues intersección y unión, por ejemplo. ¿Sí? Es algo muy general. ¿Sí? El tema es que acá, para no estar poniendo estos simbolitos tan raros, lo que uno hace es ocupar símbolos que ocupa siempre. O sea, lo que uno define a asterisco uno le pone esta nomenclatura. Le pone la nomenclatura de suma y a puntito le pone la nomenclatura de punto nomás. ¿Sí? O sea, puntito se define igual como estaba puesto, pero el asterisco, la primera operación, con la cual el conjunto es un grupo abeliano, se le pone una suma. Sí, porque más adelante vamos a ver que eh, más adelante vamos a ver varios conjuntos conocidos en donde la primera operación suma, va a ser la suma y la segunda operación va a ser el producto. Y R, por ejemplo, puede ser el conjunto de los números reales, los racionales, los enteros. Y esto es una anotación nomás, ¿cierto? O sea, esto no quiere decir que sea la suma que ocupamos siempre. Es
no quise, o sea, yo pude haber partido acá con suma y puntito al tiro, pero no lo quise poner como para no confundir. O sea, para que quede claro que estas son operaciones en general, ¿cierto? No son nada concreto. Es todo abstracto, es todo... no hay nada conocido aún. Es una definición nomás. ¿Y por qué se abrió esto de nuevo? Ahí sí. Y también otra cosa, entonces como con la primera operación, que es asterisco, que es lo mismo que suma, esto forma un grupo, entonces vamos a tener un elemento neutro ahí, ¿cierto? Entonces aquí otra anotación. Por favor, no, que no sé qué he pegado. Otra anotación es que como con como R con asterisco, que es lo mismo que R con suma, ¿cierto? Por cómo estamos definiendo asterisco, el grupo, entonces existe un neutro, ¿cierto? Existe E en R, que es neutro. A este E lo vamos a escribir siempre como un cero, como el simbolito de cero, ¿cierto? Nuevamente, esto no quiere decir que este siempre sea el cero de los números reales, ¿cierto? Esto puede ser una matriz inclusive. Pero para trabajar en general, al neutro, con la primera operación, se le pone el simbolito de cero. Ah, y noten que con la segunda operación no se pide que el conjunto tenga neutro, ¿cierto? No es necesario que exista un elemento tal que un elemento, digamos, A. No es necesario que exista un elemento A en R tal que A por B sea igual a B por A y esto sea igual a B para todo B. O sea, con la segunda operación no necesitamos un neutro para hablar de un anillo. ¿Qué otra cosa no es necesario? No necesitamos que sea conmutativo. ¿Cierto? Puntito no es una condición necesaria para que esto sea un anillo el hecho de que puntito sea conmutativo. Podemos tener anillos que no sean conmutativos con la segunda operación. Con la primera operación siempre va a ser conmutativo porque forma un grupo abeliano. ¿Sí? Es una condición para ser anillo. Con la primera operación siempre conmuta, pero la segunda operación no necesariamente. Y otra cosa importante, no es necesario que hayan, bueno, ya lo dije ya. Ah, no, todavía no lo digo. No es necesario que hayan inversos con la segunda operación. O sea, si no es necesario que haya neutro, obviamente no es necesario que hayan inversos, ¿cierto? Porque para hablar de inversos necesitamos tener un neutro. Y a medida que los anillos van adquiriendo estas propiedades, por ejemplo, que sea conmutativo con la segunda operación, van adquiriendo otros nombres también. Porque van a ser anillos un poquito más bonitos. Entonces, una definición. Entonces, no, quizás no definición, quizás ponerlo así nomás. Si el anillo, y fíjense, ya vamos a empezar ya a anotar esto así. Si el anillo todos sus elementos tienen inverso, perdón, todos sus no, mejor ponerlo sin el anillo, ya, existe un A en R tal que A por B sea igual a B por A y esto sea igual a B. O sea, este está jugando como un papel de neutro, pero con la segunda operación. Entonces decimos que se me pegó esta cosa de nuevo. Bueno, ahí está. Decimos que R, con la suma y con puntito, es un anillo unitario. O sea, cuando haya un neutro, pero con la segunda operación, vamos a hablar de un anillo unitario. ¿Sí? Y recuerden que no es necesario que tenga neutro con la segunda operación. Con la primera operación siempre va a tener neutro porque tiene que formar un grupo. Pero con la segunda operación no es necesario que exista un neutro, un elemento que haga esto para todo B. Pero si lo hay, entonces hablamos de un anillo unitario. Asimismo, si tenemos nuevamente un anillo tal que el puntito es conmutativo, o sea, conmutativo es decir
que se cumpla que A puntito B sea igual a B puntito A para todo B y A en R. Entonces hablamos de un anillo conmutativo. No hablamos de un anillo abeliano, ¿cierto? Porque la palabra abeliano es para cuando hablamos de grupo, y un anillo siempre tiene con la primera operación, siempre forma con la primera operación un grupo abeliano. Así que ahora decimos que el anillo es conmutativo. Entonces aquí decimos, estas son puras definiciones nuevas, decimos que R suma puntito es anillo conmutativo. Y la última, si hay inversos, o sea, si yo tengo un anillo unitario, recuerden que para hablar de inversos necesito que el anillo tenga un neutro, por lo tanto voy a necesitar tener primero que nada un anillo unitario. Si yo tengo un anillo unitario, tal que todos los elementos tienen inversos, con la segunda operación, entonces hablamos de un anillo de división. Entonces, si R suma puntito es un anillo unitario, tal que todos los elementos, todos los elementos menos el 0, ¿sí? Uno le pide esta condición a todos los elementos menos al 0. Ya vamos a ver por qué al 0 no se entiendas al 0 como el neutro con la primera operación, ¿cierto? Todos los elementos menos al 0 se le pide que tengan inverso. O sea, si tal que todos los elementos en R menos el 0 tienen inverso. Sí, es decir, que para todo A, perdón, en R existe un B, aquí en R menos el 0, perdón. Existe un B en R menos el 0, tal que A por B sea igual a B por A igual a 1, donde el 1 es el neutro, es donde el 1, aquí se me olvidó escribir el 1, donde el 1 es el neutro, con puntito. Decimos entonces que el anillo es un anillo de división. R con las dos operaciones es un anillo de división. Esas son las tres definiciones importantes. Entonces las resumo. Si el anillo con la primera operación tiene un neutro, ya este neutro acá, que lo dije un poquito más abajo, al A se escribe como un 1. Tal como en R, ¿cierto? En R con la multiplicación al neutro le ponemos el 1 y con la suma al neutro le ponemos el 0. Acá también, pero aquí lo estamos haciendo todo en general. Si existe este elemento, entonces el anillo es unitario. Si el anillo si con puntito conmuta, entonces decimos que el anillo es conmutativo. Y si tenemos un anillo unitario, tal que todos los elementos tienen inversos, hablamos de un anillo de división. Si se cumple todo esto, sería un cuerpo, ¿no? Si se cumplen todas esas propiedades. Exactamente. Muy bien. O sea, si nosotros tenemos un anillo de división conmutativo, entonces vamos a hablar de un cuerpo, ¿cierto? Porque el anillo de división me toma ya que el anillo es unitario y que ya tiene inversos, ¿cierto? Entonces eso también lo voy a escribir acá. Entonces definición, entonces decimos que dejen escribirlo tal como lo escribí acá para no confundirme. Claro.
Claudio, ¿podéis subir un poquito ¿Sí? la última definición? Ahí, que Ahí. hay que escribirla. Ya. Sí, o sea, entonces un anillo unitario, que exista un neutro con la segunda operación y que todos los elementos tengan inverso con la segunda operación. O sea, no todos los elementos, recuerden que le pedimos a todos los elementos menos al neutro con la primera operación. Aquí en medio enredado porque hay como dos neutros, hay dos operaciones, pero hay que ir acostumbrándose nomás. A todos los elementos de R menos al cero, si existe otro elemento en R que tampoco es el cero, que satisface esto, entonces hablamos de un anillo de división. Entonces, un anillo, lo que le decía al John, un anillo de división conmutativo es un cuerpo. ¿Sí? Un anillo de división y conmutativo es cuerpo. ¿Cierto? Entonces, así escrito más cortito. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, un cuerpo es un anillo que satisface las siguientes propiedades. Entonces, esto es cuerpo. Si con la primera operación esto forma un grupo abeliano, es cerrado bajo el producto, ¿cierto? Esto pertenece a R. 3, que existe 1 en R, tal que A por 1 sea igual a 1 por A igual a A, para todo A en R. ¿Qué más? Que sea conmutativo, ¿cierto? Que A por B sea igual a B por A, para todo A y B en R. Aquí lo hice un poco desordenado, pero que todos tengan inversos también, que para todo A en R menos el 0 exista, existe un B, en R menos el 0, tal que A por B sea igual a B por A igual a 1. Y la última propiedad, que distribuya, ¿cierto? Que el producto se distribuya sobre la suma. O sea que A por B más C sea igual a AB más C. Y bueno, la otra, ¿cierto? BA más C. Entonces, si se dan cuenta con 1, 2, 6 y 7, 6 y 7, entonces esto es un anillo recién. Con 1, 2, 6 y 7 y 3 y ¿cuál más? Y 5. Entonces esto es un anillo de división. Y bueno, y con todas forma un cuerpo, ¿cierto? Son muchas definiciones, pero yo creo que la más importante es esta. O sea, un cuerpo es un anillo bien bonito, que satisface todo, que tiene neutro, que es conmutativo, que todos tienen inverso, y que cumple todas las propiedades que hereda de ser anillo nomás. Entonces, ejemplos de cuerpo, bueno, los números reales con la suma de números reales y con el producto de números reales forma un cuerpo, ¿cierto? Entonces, ejemplos, por ejemplo, Z, el conjunto de los números enteros con la suma y el producto, es un anillo conmutativo, ¿cierto? Recuerden cuando digo conmutativo, con la segunda operación y unitario, ¿cierto? Porque el 1 haría el neutro en Z. El entero 1, ¿cierto?
Y no es un anillo de división porque con el producto no tienen inverso, ¿cierto? No, entonces no es un anillo de división. Pues no hay inversos con la segunda operación. Con la segunda operación. Porque, por ejemplo, los únicos que tendrían inversos sería el 1 y el -1, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el inverso de 2 con la segunda operación sería el 1 medio, y el 1 medio no vive en Z. Ahí tenemos que pasarnos a Q, ¿cierto? Entonces Q, entonces otro ejemplo, Q ya es una estructura más bonita, Q ya es un cuerpo, ¿cierto? Porque con la primera operación sabemos que es un grupo abeliano, y con la segunda operación cumple todo, ¿cierto? Tiene neutro multiplicativo, que digamos el 1, el mismo de Z, y todos tienen inverso ahora, ¿cierto? Basta como darlos vueltas, ¿cierto? Como lo hacíamos en el colegio, ¿eh? Se da vuelta, y ese sería el neutro multiplicativo con la segunda operación. Y es conmutativo, ¿cierto? También. Claudio, ¿Sí? una consulta. Si estamos relacionando los anillos con los cuerpos, y en los cuerpos existen los subcuerpos, ¿existen también subanillos? Exactamente, sí. Eso viene ahora. Claro. Sí, Okay. sí, eso es una muy buena pregunta. Siempre que uno trabaje con estructuras algebraicas, bueno, uno construye una estructura algebraica y lo siguiente que hace es preguntarse sobre subestructuras algebraicas, así como dice el Rodolfo. Y luego de eso lo que uno hace es preguntarse sobre morfismos sobre esas estructuras algebraicas. Los morfismos nos sirven para relacionar estructuras algebraicas distintas, ¿cierto? Y nos dan condiciones para cuando dos estructuras algebraicas son la misma o cuando una está metida en la otra. Entonces, como que siempre se sigue ese orden. Uno define la estructura algebraica, se pasa a ver subestructuras algebraicas y luego define los morfismos entre las estructuras algebraicas. Morfismos me refiero a los homomorfismos y a los isomorfismos en este caso, ¿cierto? Sí. O Los en, o- isomorfismos son homomorfismos biyectivos. claro, exactamente. Mm. Y en álgebra lineal hicieron lo mismo. Ustedes definieron un espacio vectorial, Sí. luego definieron una subestructura, ¿cierto? Definieron lo que es el subespacio vectorial y luego definieron morfismos entre los espacios vectoriales, que son las transformaciones lineales, que en el fondo son homomorfismos también, ¿cierto? Sí. Porque separan la suma de las imágenes, solamente que son un poquito más bonitas porque hay un cuerpo afuera que actúa dentro del espacio vectorial y entonces hay dos operaciones en un espacio vectorial, es un poquito más completo que un grupo. Pero siempre se sigue como ese orden lógico. Así que sí, buen punto. Y bueno, un subanillo es lo que uno puede pensar lo que es, ¿cierto? Es un anillo más chiquitito con las mismas operaciones. ¿Qué estaba? Sí, estaba dando ejemplo aquí. Otro ejemplo más, como dije, R. Entonces esto también es un cuerpo. Sí, aquí fíjense que a Z lo tuve que agrandar un poquito y, y logré tener un cuerpo. Y aquí cuando paso de Q a R también se pierden hartas propiedades, pero ¿cómo se llama? Las propiedades algebraicas se siguen conservando, ¿cierto? Sigo obteniendo un cuerpo. Y si agrando a los reales un poquito más, también sigo preservando la estructura algebraica. También formo un cuerpo acá. Si se dan cuenta, estas operaciones en principio no son las mismas, ¿cierto? Esta es la suma de números racionales, esta es la suma de números reales y esta es la suma de números complejos, ¿cierto? Pero uno le pone el simbolito más nomás para no estar poniendo símbolos distintos para cada conjunto en el que esté trabajando, ¿cierto? Se imaginan tener un simbolito distinto para la suma en Q, un simbolito distinto para la suma en R, sería como medio tedioso, ¿cierto? Pero uno le pone el mismo símbolo nomás. Igual que a la segunda operación, le pone el puntito nomás. Quizá uno que es como más raro,
las matrices de n por n con coeficientes de los reales. De hecho, aquí con coeficiente en un cuerpo en general, pero aquí con los reales para no complicar tanto. Con la suma y el producto. Sí, aquí noten que este producto es el producto de matrices, ¿cierto? Que es bien raro. Y la suma de matrices coordenada a coordenada nomás. Esto también forma, no un cuerpo, sino que forma un anillo. Esto forma un anillo unitario, pero que no es conmutativo. Recuerden que las matrices en general no conmutan. No son conmutativas, es la multiplicación. Claro. Exactamente. Recuerden que para hablar de conmutatividad en un anillo nos referimos a la segunda operación. Pues la primera operación tiene que conmutar siempre, porque necesitamos que sea un grupo abeliano con la primera operación. Entonces este va a ser un anillo unitario, ¿cierto? Aquí el 1 sería digamos, sería esta matriz, ¿cierto? La que tiene puros unos en la diagonal. La matriz de identidad. La matriz de identidad, exactamente. Ahí. Esta es la matriz de identidad. Y no es conmutativo, ¿cierto? En general, yo me tomo dos matrices arbitrarias, la opero y después la opero al revés y eso nos da lo mismo. Entonces esto no es conmutativo. No conmutativo. Y tampoco, a pesar que hay un neutro para la segunda operación, no todas tienen inversos, ¿cierto? Porque recuerden que para que las matrices tengan inversos tienen que tener determinante distinto de cero. Y hay infinitas matrices que tienen determinante igual a cero y esas no son invertibles. Entonces tampoco es un anillo de división. Entonces, voy a ponerlo acá. No es un anillo de división. ¿Sí? Después vamos a ver que esta tampoco tiene divisores de cero. Ahora voy a definir eso lo que son los divisores de cero. O sea, que tiene divisores de cero, perdón. Y que estas tres de arriba, que son más bonitas, no tienen divisores de cero. Entonces ahí tenemos un anillo más raro, ¿cierto? Porque no es conmutativo. Menos va a ser cuerpo, ¿cierto? Ya, el clásico. ¿Cierto? Quizás el grupo más bonito que hay, el ZN, con la suma y el producto. Entonces esto forma un anillo unitario, ¿cierto? Aquí el 1 va a ser la clase del 1, ¿cierto? Módulo n. Un anillo unitario es conmutativo. Esto es una consecuencia directa de que los enteros son conmutativos con el producto. ¿Y qué más? Y tampoco es un anillo de división. Sí, o sea, en general, para un n cualquiera, es difícil encontrar que todos los elementos tengan inverso acá. O sea, a lo que voy, bueno, se lo voy a decir al tiro, cuando el n no es primo, o mejor dicho, cuando el n es primo, sí todos los elementos tienen inverso. Es bien raro eso, pero si tenemos tiempo podríamos demostrarlo, pero acá en general no todos los elementos tienen inverso. Por ejemplo, para n igual 4, para n igual 4, para n igual 4, ustedes pueden comprobar que, por ejemplo, la clase del 2 no tiene inverso. Inverso multiplicativo. Sí, ¿cómo pueden probar eso? Bueno, probando con todos los elementos en Z4. ¿Cierto? Esto estamos aquí en Z4. Entonces prueben con todos los elementos en Z4 y vean que al multiplicarlo con la clase del 2 nunca da el 1, la clase del 1. Aquí lo podríamos hacer si son 4 elementos nomás. Entonces, con la clase del 0 nos da el 0, ¿cierto? Obviamente. Al multiplicarlo con la clase del 1 nos da el 2. Al multiplicarlo con la clase del 2
nos da el 0, ¿cierto? Porque nos daría 2 por 2, que es 4. Ahí. Y al multiplicarlo por la clase del 3, esto nos da 6 módulo 4, que es 2 módulo 4. Entonces, si se dan cuenta, no hay ningún elemento en Z4 tal que yo al multiplicarlo por la clase del 2, esto me dé la clase del 1. Por lo tanto, el 2 no tiene inverso, y para n igual 4, esto no forma un anillo de división, ¿cierto? Porque existe al menos una clase que no tiene inverso multiplicativo. Pero si aquí yo hubiese escogido un n primo, por ejemplo, un 2, un 3, un 5, un 7, yo a todos los elementos le puedo encontrar un inverso. De hecho, cuando el n es primo, esto forma un cuerpo. Aquí una observación, y quizá ahí, si alguien se motiva, lo podría demostrar, que esto de aquí es un cuerpo. Es un cuerpo, sí, solo sí, n es primo. Sí, n es primo, ahí sí. De hecho, servía el sí solo sí, ya, pero da lo mismo. Si el n es primo, entonces este triple se llama, ¿cierto? Se le dice triple porque un conjunto con dos operaciones es un cuerpo. Pero en general recuerden que esto no es un cuerpo porque no todos los elementos tienen inverso. Tirándolo un poquito más. ¿Sí? Eso que dijiste al final eran como los números de Fermat, una cosa así, ¿o no? Creo que el profe lo pasó en las primeras clases. ¿Los primos de Fermat o no? Sí, eso. No necesariamente. Aquí puede ser cualquier número primo. O sea, los primos de Fermat son primos que se pueden escribir de esta forma, como una potencia de 2 más 1. O sea, por ejemplo, a ver qué primos podríamos encontrar acá. El Fermat. Son los primos de Fermat. Sí, buena pregunta. Los primos de Fermat son bien poquititos, o sea, se conocen bien poco hasta el momento. El 5, por ejemplo, porque el 5 es 2 a la 2 más 1, ¿cierto? Esto es para algún n. El 17, y también es primo, y es 2 a la 4 más 1. Y yo por lo menos conozco esos dos nomás, pero creo que en el mundo se saben que hay como 4 primos de Fermat, o sea, primos que se pueden escribir de esta forma. Y creo que... y creo que hay un premio bien grande para alguien que encuentre una fórmula para los primos de Fermat. Pero no necesariamente esto para los primos de Fermat, esto para cualquier primo. No necesariamente para los primos de Fermat. Por ejemplo, el 7 no es un primo de Fermat, y también cumple que si yo estoy en Z7 también es un cuerpo. Pero en particular los primos de Fermat también cumplen eso. Sí, o sea, vamos a volver a los primos de Fermat cuando volvamos a... O sea, cuando avancemos a cuerpos, a ver números constructibles, ahí vamos a volver a los primos de Fermat, que son bien importantes también, para construir con regla y compás, polígonos regulares. Ahí salen los primos de Fermat. Pero esto es para cualquier primo, para el primo que a ustedes se les ocurra. Y la demostración es bien bacana, o sea, el hecho que el n sea primo me rescata que todos los elementos tienen inverso. Porque es lo único que le falta al Zn para hacer cuerpo, ¿cierto? Porque ya es unitario, ya es conmutativo. Lo único que le falta es que todos los elementos tengan inverso. Y la hipótesis necesaria para que suceda eso es que el n sea primo. Y otro ejemplo, aquí un poquito más calculista, voy a definir la función f más la suma, o sea, con la suma y el producto es un anillo con f
el conjunto de funciones que van de R a R, tal que f es continuo. Entonces, esto también forma un anillo, ¿cierto? Recuerden que, bueno, con la suma, al final voy a estar trabajando con números reales, ¿cierto? Porque como esto va moviéndose de R en R, yo evalúo cualquier cosa en F, siempre me va a tirar un número real, y entonces con eso yo puedo ir trabajando, y es fácil comprobar que esto es un anillo. Ahí si ustedes quieren lo pueden comprobar. Esto es un anillo, de hecho, conmutativo. Unitario, ¿cierto? Aquí el neutro de acá sería la función que va de R a R, tal que todos los elementos los tira al 1. ¿Sí? Ese sería el neutro acá. Bueno, y es por la sencilla razón de que si yo me tomo cualquier elemento en F y lo opero con este F de acá, entonces esto va a ser siempre 1 por cómo está definido. Por lo tanto va a ser g de x, que es un número real, por 1. Esto es g de x. Y también si lo hago al revés, ¿cierto? Y entonces este de aquí va a ser el neutro. Y es conmutativo porque R es conmutativo, ¿cierto? Por lo mismo. ¿Y qué más? Y no es unitario, ¿cierto? Porque... ¿O sí? Sí, pues también es unitario, perdón. Sí, perdón. También unitario porque los inversos de acá, entonces yo, por ejemplo, me puedo tomar esta función en F, está mal escrito, tiene que ser así. Entonces siempre existe 1 sobre F, ¿cierto? Que también tiene que estar en F porque, digamos, es división de funciones continuas, ¿cierto? Entonces también tiene que vivir en F. De ahí ustedes pueden jugar con esto y ver si les resulta esta demostración. Aquí se las dije bien así a la rápida, ¿no? Y eso son como los principales ejemplos de anillos y cuerpos. Entonces, una definición. Vamos a empezar a apurar. Hay aquí. Ya, esto. Entonces, definición sea. Vamos a definir lo que es un dominio de integridad ahora. Entonces, sea R con la suma y el producto, un anillo. Un anillo conmutativo y unitario. ¿Sí? O sea, me voy a tomar un anillo que conmute con la segunda operación y que tenga neutro con la segunda operación. No necesariamente inversos. Entonces, un anillo así se llama dominio de integridad o dominio entero. Vamos a ponerle dominio entero mejor. Dominio entero sí satisface la siguiente propiedad. Sí. Si A por B es igual a 0, entonces era porque o A era 0 o bien B era 0. O sea, esto es para todo A y B en R. O sea, cada vez que yo tenga un producto entre dos elementos de R, tal que ese producto me dé 0, entonces uno de los dos tenía que ser 0. ¿Cierto? Eso es bien conocido de R, por ejemplo. Y aquí el 0, recuerden que este es el neutro con la primera operación. Y resulta que hay anillos que no cumplen esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el anillo Z12 con la suma y el producto no es un dominio entero. No es un dominio entero, pues yo puedo tener este producto, ¿cierto? Estos son dos elementos en Z12,
su producto me da 0, ¿cierto? Porque esto me va a dar 3 por 4, que es 12. Y esto es 0 en Z12. Pero tanto este como este eran distintos a la clase del 0. Entonces yo en este anillo puedo encontrar dos elementos distintos de 0 que al multiplicarlos me da un 0, me da el elemento 0, el neutro con la primera operación. Entonces este no puede ser un dominio entero. Y bueno, todos estos de aquí son todos dominios enteros, ¿cierto? Este también. Otro que no es dominio entero es las matrices de 2 por 2 con coeficiente en R, con la suma y el producto. Tampoco es un dominio entero. Y este se me ocurrió antes de empezar la identidad. Dejen acordarme cómo era. No es un dominio entero porque yo puedo tomar esta matriz y puedo tomar esta otra matriz. 0, 0, miento. Ahí sí. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya. Esta me da 0. ¿Cierto? Si aquí ustedes hacen el producto, esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, les va a dar la matriz 0, y estos de aquí son distintos a la matriz 0. Entonces nuevamente encontramos otro anillo en donde existen elementos distintos de 0, que al operarlos nos da la matriz 0. ¿Cierto? Eso es bien... nada que ver con R, ¿cierto? En R yo opero dos cosas distintas de 0. Yo opero dos cosas. Si es que ese producto me da 0, entonces era porque una de esas dos cosas era 0. ¿Sí? Y entonces existen anillos bien raros que cumplen esto de acá. Y quizá un ejercicio para ustedes, muestre que todo cuerpo es un dominio entero. Esta es tarea para la casa, o sea, no es necesario que la hagan, o sea, si quieren la hacen, no es... aunque podría salir en una futura tarea, no sé. Pero muestre que todo cuerpo es un dominio entero. Aquí es bien importante el hecho de que los cuerpos tienen inversos, y entonces ahí ustedes vean. Bueno, y hay otro que es más bonito aún. No todo dominio entero es un cuerpo, eso es importante. No todo dominio entero es un cuerpo. Por ejemplo, Z con la suma y el producto es un dominio entero, pero no puede formar un cuerpo porque no tiene inversos. Pero si el dominio entero es finito, entonces eso siempre va a ser un cuerpo. Es bien raro, ¿cierto? Entonces muestre, si nos alcanza el tiempo, podemos hacer este de acá. Muestre que muestre que todo dominio entero finito es un cuerpo. ¿Cierto? Necesitamos la hipótesis de que sea finito, porque si es infinito tenemos el contraejemplo de Z, ¿cierto? Entonces eso es ser un dominio entero. Son los anillos, tal que yo cada vez que tengo un producto que es igual a 0, siendo el 0 el neutro con la primera operación, uno de los factores tenía que ser 0. Y estos no son dominios enteros porque existen elementos que no cumplen esta definición, ¿cierto? Entonces todo cuerpo es un dominio entero. Es que no alcanza el tiempo porque supone que estos no son parte de la ayudantía, pero si no alcanza el tiempo podemos verlo. Y muestra que todo dominio entero finito es un cuerpo. Esto es un poquito más difícil. Ya. Ya, esto. Entonces lo que es un subanillo, ¿cierto? Vamos a definir la subestructura ahora. Vamos a tener un anillo, entonces sea R con la suma y el producto, un anillo.
y vamos a tener un subconjunto de R no vacío. Entonces, si S con las mismas operaciones, recuerden que es importante la hipótesis de que sean las mismas operaciones, es un anillo, entonces decimos que S con la suma y puntito es un subanillo de este otro anillo. O sea, ¿se acuerdan que para grupos teníamos como un criterio bien bacán para ver si un subconjunto era un subgrupo? De que había que tomar dos elementos y ver si era cerrado bajo el producto, pero uno de ellos tenía que estar con un inverso. Ahora también hay algo parecido para los subanillos. ¿Tienen duda de lo que he hablado hasta el momento? ¿No? Si hay No, duda, todo está claro. ya, bacán. Si hay duda, ahí escriben en el chat nomás y responden. Entonces, aquí también va a existir un criterio para ver si algo es un subanillo, ¿cierto? Porque, bueno, uno podría comprobar todas estas propiedades, ¿cierto? Pero son muchas. Todas estas de acá. Todas esas de ahí, ¿cierto? Pero basta con comprobar tres cosas para ver si algo es un subanillo o no. Y esto es una proposición que no la vamos a demostrar, pero voy a necesitar que me crean por ahora. Entonces sea R anillo, ¿cierto? Los mismos ingredientes de siempre. Y S un subconjunto de R no vacío. No, perdón. Subconjunto de R no vacío, por el momento. Entonces S es subanillo. Es subanillo de R si se satisfacen las siguientes condiciones. Uno, que S sea no vacío. Si esa va a ser una de las propiedades que van a tener que comprobar. Igual que en el caso de los subgrupos. ¿Se acuerdan que el H había que mostrar que era distinto de vacío? Aquí hay que mostrar que el S es distinto de vacío. Dos, que A más menos B esté siempre en S para todo A y B en S. Aquí noten, estoy tomando un elemento en S, estoy sumándolo con el inverso, con la primera operación de B. Si esa suma está siempre en S, para todo A y B en S, bien, vamos bien, ¿cierto? Tiene que ser esta condición esta y la que viene ahora. Y esto, bueno, esto se escribe así, ¿cierto? Recuerden, esto de aquí denota al inverso de B con la primera operación, con la operación de grupo, ¿cierto? Ahí. Bueno, y la tercera tiene que relacionar con la segunda operación, es que sea cerrado simplemente. Se necesita eso. Eso, si tienen que cumplir esas tres condiciones. Ahora vamos a ver como un ejemplo chico. Sea no vacío, que sea cerrado bajo diferencias, así se dice eso, y que sea cerrado bajo el producto. Si se dan cuenta, con la condición 1 y 2, es necesario para que S con la suma sea un subgrupo de R con la suma. ¿Cierto? Esto es lo mismo que lo que hacíamos en grupo. Esto escrito en lenguaje de grupo sería como esto. ¿Cierto? Solamente que como ahora cambiamos las nomenclaturas de las operaciones, uno lo pone así ahora, simplemente. Pero en el fondo estamos viendo que pasa esto, y con la primera que es no vacío, entonces con 1 y 2 estamos viendo realmente que S con la suma es un subgrupo de R con la suma. Y un subgrupo, digamos un subgrupo abeliano, ¿cierto? Porque el R con la suma ya era abeliano, entonces uno más chiquitito también tiene que ser abeliano.
Y con la tercera completamos la parte de anillo. Entonces, un ejemplo, un ejercicio más bien, muestre que NZ, esto recuerden que se define como NZ con Z en los enteros, es un subanillo de Z. Obviamente con las operaciones que tiene Z para hacer anillo, ¿cierto? Con la suma y el producto. Y entonces lo que vamos a hacer es ocupar esto. Entonces hay que mostrar esas tres condiciones. Hay que ver que el no vacío primero. Entonces claramente no vacío, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el 0, yo siempre aquí con algún n en Z también. Aquí el 0 siempre se puede escribir como n por 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto siempre tiene que estar en nz, porque tiene esta forma. ¿Sí? Porque el 0 es un entero en particular. Entonces, por lo tanto, el 0 tiene que estar acá, y por lo tanto, esto es no vacío. Entonces, esa parte es fácil, ¿cierto? Ahora hay que ver que es cerrado bajo diferencia, pero también va a ser medianamente fácil porque uno puede sacar factor común el n, ¿cierto? Y nos va a quedar una diferencia de enteros que es siempre un entero. Entonces, tenemos que darnos dos elementos, ¿cierto? En NZ. Entonces, sea NZ y NZ tilde en NZ, ¿cierto? Dos elementos en NZ. Y veamos qué pasa con su diferencia. Entonces, NZ menos NZ tilde. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Como Z es un anillo, distribuye el producto en la suma. Por lo tanto, aquí puedo hacer el proceso al revés, ¿cierto? Aquí puedo sacar a n para afuera y esto escribirlo así, ¿cierto? Ya que como Z es un anillo, entonces yo sé que esto se puede hacer así y ahí. Pero esto de aquí es siempre un entero, por ser diferencia de números enteros, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto tiene que estar en NZ. Luego es cerrado bajo diferencia, ¿cierto? Que nos tomamos cualquier elemento en NZ. ¿Y qué pasa ahora con la tercera propiedad? Entonces esto era 1, esto era 2. ¿Y qué pasa con 3? Bueno, hay que operarlo, ¿cierto? Entonces veamos qué pasa con esto operado con esto. Entonces lo que yo puedo hacer acá, nuevamente, como Z es anillo, cumple la propiedad asociativa, ¿cierto? Con el producto. Entonces esto yo puedo asociar y esto lo puedo escribir así. De aquí tengo producto de enteros, por lo tanto todo esto está en Z. Y luego tengo n por un entero, todo esto tiene que estar en NZ. Y listo. NZ es un subanillo. Para cualquier n, ¿cierto? O sea, para cualquier n entero. Qué sé yo, 3z, todos los múltiplos de 3, todos los múltiplos de 2, todos los múltiplos de 5. Y uno puede mostrar con el algoritmo de la división que los únicos subgrupos, o sea, perdón, que todos subgrupos, no todos subgrupos, todo subanillo en Z tiene esta forma. O sea, ¿qué voy yo con eso? Si yo me doy un subanillo en Z, yo siempre puedo encontrar un n, entonces, por ejemplo, sea H subanillo, voy a escribirlo bien rápido, subanillo de Z. Entonces uno puede mostrar que entonces siempre existe un n en Z, tal que nz sea igual a h. O sea, todos los subanillos se pueden escribir de esta forma. No lo vamos a hacer ahora porque es un poquito largo, pero con el algoritmo de la división se puede hacer más o menos fácil. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué más me falta acá?
Ya. Entonces vamos a definir ahora lo que es un homomorfismo de anillos. Yo creo que ya pueden intuir ya cómo es, ¿cierto? Si el grupo separaba su operación, un homomorfismo de grupos de anillos tiene que separar las dos operaciones. Entonces, sean R y esto de acá, dos anillos. Si se dan cuenta, ahora les puse como una marquita, ¿cierto? Porque no necesariamente es la misma suma. Dos anillos. ¿Cierto? Esta es la suma en R, producto en R, suma en S, producto en S. Entonces, vamos a decir que dos anillos son isomorfos. Son isomorfos. Si y solo si existe una función f que va de R a S, tal que satisface las siguientes propiedades. 1, que f es biyectiva. 2, que f separa la primera operación. O sea, yo tomo dos elementos y esto yo lo puedo separar en la suma, pero en S, ¿cierto? Sí, así. Y con el producto lo mismo. ¿Sí? Aquí recuerden que al separarlos tiene que ser con la operación acá, ¿cierto? Porque estos monitos de aquí, todos viven en S. Viven acá, ¿cierto? Porque son imágenes. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cierto? Bueno, y con 2 y 3 forma un homomorfismo de anillos. Pero aquí quise definir al tiro lo que es un isomorfismo de anillos. Y se anota igual que en grupo, pues que R isomorfo a S. Y aquí, bueno, depende del contexto, ¿cierto? Si estamos trabajando con anillo, aquí se entiende que este simbolito denota que estas dos cuestiones son isomorfos como anillos. Y si estamos trabajando con cuerpo, denota que solamente se cumple 1 y 2, ¿no? ¿Eso quiere decir que la 2 y 3 que f es lineal? ¿O la Claro. 2 solamente? Exactamente, sí. O sea, con 1 y 2 decimos que era lo que tenía que cumplir para hacer un isomorfismo de grupos, ¿cierto? Que separara la primera operación. Exactamente. Y muchas veces uno dice que es lineal, ¿cierto? Porque separa la suma. Pero aquí recuerden que esto no necesariamente es lineal de álgebra lineal, porque R y S no necesariamente son espacios vectoriales. Pero sí con 1 y 2 hablamos de un isomorfismo de grupos, y con 3, agregándole el 3, hablamos de isomorfismo de anillos. Sí. Y claro, uno podría decir que con 2 f es lineal con la suma, y con 3 f es lineal con el producto, también se dice. Por ejemplo, el determinante es lineal con el producto de matrices, ¿cierto? El determinante lo que hace es separar estas cosas así. Eso. Ya, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer acá? Vamos a ver este. Ya. Así nos queda poquito. Entonces, demuestre un ejercicio. Este es bastante sencillo. Demuestre que 2z y 3z no son isomorfos. ¿Sí? Y lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que son isomorfos y ocupar lo que está acá, ¿cierto? O sea, ocupar que existe una función que cumple estas tres cositas de acá. Entonces, demostración, supongamos lo contrario. Entonces, supongamos que 2z
isomorfo a 3z, que eso implica que existe una función que va de 2z a 3z, tal que f es biyectiva, f con separa la suma, ¿cierto? Aquí se entiende que esta suma es en 2z y esta suma en 3z, ¿cierto? Pero como son números enteros, voy a poner el mismo simbolito y separa el producto. Sí, y bueno, lo que vamos a hacer es bien curioso, es bacán lo que se hace. Vamos a tomar este elemento, mire. Entonces tomemos, esto se cumple para todo A y B en 2z, ¿cierto? Para todo acá, ¿cierto? Porque esos son los que estamos evaluando. Entonces vamos a tomar este elemento en 2z. Entonces tome K igual a 4n, ¿cierto? Esto es un elemento en 2z porque es un múltiplo de 2. Entonces este vive en 2z. Y vamos a analizar su imagen y vamos a tratar de ocupar que separa la suma y que separa el producto. Y entonces primero vamos a ver la imagen de K, que es igual a eso, ¿cierto? Y nosotros sabemos que 4n se puede separar como 2n más 2n, ¿cierto? Entonces esto se puede escribir así. ¿Y para qué lo separé en una suma? Bueno, para ocupar esta propiedad de acá. Entonces, como hay una suma acá de elementos en 2z, ¿cierto? Esto de aquí está en 2z, esto de aquí está en 2z, entonces puedo separar. ¿Sí? Si aquí hubiera habido un n más 3n, no puedo separar ahí. Tienen que ser elementos en 2z. Entonces, esto se podría separar así, y esto se podría separar así. ¿Sí? Y bueno, son dos cosas iguales, entonces esto nos queda dos veces. Ahí, ¿cierto? Ya, perfecto. Y voy a estudiar la misma imagen, pero ahora esto lo voy a escribir de otra forma. O sea, esto ahora lo voy a escribir así. Voy a escribirlo tal cual como lo hice acá. Entonces, como 2 por 2n. Nuevamente, ¿para qué lo separé así? Para ocupar ahora esta condición de acá. Y nuevamente vamos a tener que esto de aquí está en 2z y esto de aquí también está en 2z. Por lo tanto, se puede separar en f2 por f de 2n. Y eso, ¿cierto? Y aquí, claro, ya. Y aquí una observación. Noten que f de 2n, que está tanto acá, como acá, es lo mismo que f de 2 más 2 más 2, n veces, ¿cierto? Aquí se me olvidó decir, pero n era un natural positivo, o sea, un entero positivo, perdón, un número natural. Entonces esto yo lo puedo escribir n veces. Por lo tanto, nuevamente tenemos suma de cosas que están en 2z, son puros 2, por lo tanto lo puedo separar así. ¿Cierto? Nos van a quedar n f de 2. Y esto va a ser entonces n f de 2. Entonces, fíjense acá. Esto tiene que ser igual a esto de acá. Esto tiene que ser igual a esto de acá. Ambos son f de k. Entonces, si son iguales, entonces lo que tiene que ser igual es eso con eso de ahí. Entonces, f de 2 por f de 2n tiene que ser igual a 2 por f de 2n. Y bueno, el f de 2n lo vamos a escribir así. F de 2, n, f de 2. Esto es n, esto va a ser 2n, f de 2. Y bueno, acá tenemos puros enteros, ¿cierto? Todos viven en 3z, por lo tanto podemos operar por el inverso, por la primera operación,
y nos va a quedar, quiero ponerlo tal cual como lo tengo acá, entonces nos va a quedar F2 por, vamos a tirar todo para el lado izquierdo, nos vamos a operar por el inverso aditivo de esto, y como 3z es un anillo, puedo factorizar por F2, entonces 2n menos nf2, ¿cierto? Todo esto está en 3z, recuerden, esto está en 3z, y esto está en 3z. Bueno, y no lo demostramos, pero en 3z, 3z es un dominio entero, por lo tanto, si hay un producto que es igual a 0, o esto era 0, o esto era 0. Entonces, como 3z es un dominio entero, entonces como z es un dominio entero, implica que f2 es igual a 0, o bien esto de aquí es igual a 0. Y bueno, hay que ver ambos casos, y en ambos casos se llega a una contradicción. Esto no puede suceder, ¿sí? Esto no puede suceder porque F en particular es un homomorfismo de grupos, ¿cierto? Recuerden que los homomorfismos de grupos siempre llevan el neutro de acá al neutro de acá. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que se cumplía esto. Entonces, este también tiene que hacer lo mismo, pues tiene que tomar el neutro de acá, que es el 0, y tiene que llevarlo al neutro de acá, que también es el 0. O sea, tiene que cumplir en particular esto de aquí. ¿Cierto? Entonces, esto está mal, ¿cierto? Porque está llevando el 2 al 0. Y está mal, ¿cierto? Claro, otra forma de verlo es que esto está malo, lo voy a escribir bien. Entonces con 1. Entonces como F es homomorfismo de grupos en particular, ¿cierto? Implica que F de 0 es igual a 0, pero 0 es igual a F de 2. Entonces F de 0 es igual a F de 2, pero F es biyectiva, por lo tanto es inyectiva, por lo tanto si tengo dos imágenes iguales, las preimágenes tienen que ser lo mismo. Entonces aquí F es 1 a 1, entonces 0 igual a 2 y contradicción, ¿cierto? Así que con la 1 está malo porque los homomorfismos siempre llevan al 0, y el único elemento que llega al 0 es el 0, nadie más. Si es que la F es inyectiva, en este caso es biyectiva. Y la 2 está mal porque podemos factorizar por n, ¿cierto? Nos quedaría eso. Nuevamente estamos en un dominio, entonces esto es o n es 0, o bien esto es 0. ¿Cierto? Esto no puede ser 0 porque habíamos dicho que n era un natural, parece. Bueno, ahí depende del criterio, pero si n es 0, como que las contradicciones empiezan a salir como acá al medio. Pero n es un natural, por lo tanto no puede ser el 0. Y bueno, si pasa esto de aquí, f de 2 igual a 2. Y eso sí que está mal, porque este de aquí vivía en 3z. ¿Cierto? Y este no vive en 3z, porque no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, no son isomorfos, ¿cierto? 2z no puede ser isomorfo a 3z. En ambos casos se llegan a contradicciones. Eso. Ya, entonces siempre que les pidan mostrar que algo no es isomorfo, es una buena idea suponer que sí son isomorfos y empezar aquí a
a sacar sumas para poder separarlas, después productos para poder separarlos, igualar. Sirve casi siempre. Y aquí quizás nos alargamos un poquito más de lo necesario, según yo. Porque acá... Aquí sí, miren, aquí quizás nos alargamos un poquito más de lo necesario porque solamente mirando esta línea de acá. Entonces nosotros sabemos que este de aquí vive en... Ah, no, olvídenlo. No, sí, está bien. Está bien. Está puro lesión. Ya, otro ejercicio. El último. Ya este es cortito y es fácil. Este es como 2 líneas, se lo juro. Como rápido. Ya, este es... Entonces vamos a tener un anillo. Entonces sea R puntito anillo. Entonces muestre que este producto de acá es igual a este producto. Sí y solo si R es conmutativo. Sí, o sea, en los anillos conmutativos, solamente en los anillos conmutativos se cumple esta igualdad de acá. En los anillos que no son conmutativos, esto no se cumple. No se cumple la suma por su diferencia. Solamente en los anillos conmutativos. Bueno, y se cumple en R, ¿cierto? Entonces es un sí solo sí, hay que hacer las dos implicancias. Entonces, mostremos que R es conmutativo. Entonces, por demostrar que A por B es igual a B por A, ¿cierto? Esto para todo A y B en R. Entonces, la hipótesis que tenemos es esto de aquí. Nosotros sabemos que eso se cumple. Entonces, ocupémoslo. Entonces, primero desarrollemos esta parte de acá. ¿Sí? Ustedes saben que estamos en un anillo, por lo tanto, la suma se distribuye en el producto, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí. La suma se distribuye en el producto. Aquí hay un producto. Este es un elemento de R. Por lo tanto, se puede distribuir tanto acá y acá. Entonces, eso nos queda A más B por A menos A más B por B, ¿cierto? Y nuevamente, la misma justificación, la suma se distribuye en el producto, pero ahora lo tenemos que hacer por la derecha. Entonces esto nos va a quedar A al cuadrado más BA en ese orden. Recuerden que importante el orden acá. Igual a AB. No, ahí sí. ¿Cierto? Y menos B cuadrado, ¿cierto? Pero por hipótesis sabemos que esto de aquí es A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces todo esto de aquí, esto es la hipótesis, tiene que ser A al cuadrado menos B al cuadrado. Y ahí ya se va viendo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer ahí es operar por el inverso de A al cuadrado y por el inverso de B cuadrado. El inverso con la primera operación, que existen porque el R con la suma de grupos, ¿cierto? Entonces, quedaría BA menos AB igual a 0. Y podemos entonces ahora operar por el inverso de... Vamos a operar por el inverso de esto. Que también existe porque R con la suma es grupo. Y nos va a quedar entonces eso. Y por lo tanto, esto fue para todo A y B en R. Por lo tanto, el R es conmutativo. Y hay que hacer la otra implicancia, ¿cierto? Pero es casi lo mismo porque sabemos ahora que el R es conmutativo. Hay que ver ahora que esto se cumple. O sea, hay que partir de una parte de la igualdad y llegar a la otra. Entonces, nuevamente, tomamos lo mismo y hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, en esta primera parte. Entonces, vamos a escribir al tiro. Nos dio esto de aquí, ¿cierto? Entonces, BA menos AB menos B al cuadrado.
Pero nosotros sabemos que el grupo es conmutativo. Ahora estamos asumiendo esto, acá. Por lo tanto, BA es igual a AB. Por lo tanto, aquí estoy operando a la misma cosa, ¿cierto? Pero con su inverso. Vamos a escribirlo acá. Entonces esto es A. Entonces aquí sabemos que AB igual a BA, porque R es conmutativo. Entonces esto es AB menos AB menos B cuadrado. Y esto de aquí el neutro, ¿cierto? Con la primera operación. Y nos va a quedar entonces finalmente esto de aquí. Y listo. Los únicos anillos que cumplen la suma por su diferencia son los conmutativos. O sea, las matrices, por ejemplo, no cumplen la suma por su diferencia. ¿Sí? O sea, en las matrices no se cumple esto. No se cumple porque no es conmutativo. O sea, no se pueden cancelar estos que están acá al medio. Y eso era los anillos. Ah, y una cosita bien chiquitita de polinomios. Ustedes pueden mostrar, por ejemplo, que quizás lo vieron en álgebra y geometría, este conjunto. Entonces esto es un anillo donde este conjunto de acá son los polinomios con coeficientes acá. Entonces esto, los A sub i están todos en F, y F es un cuerpo. O sea, F puede ser los números reales, los complejos, Q, ¿cierto? Entonces esto es un cuerpo. Esto lo vamos a ocupar mucho. Este anillo se trabaja mucho en cuando veamos extensiones de cuerpo y todas esas cuestiones. Y para esto vamos a necesitar criterios para ver cuándo un polinomio es irreducible. Entonces aquí una definición rápida. Un polinomio se dice irreducible. Un polinomio f de x en f grande de x. No constante, ¿cierto? No constante me refiero a que... ¿cómo se llama? Que estos a sub i son distintos de cero, ¿cierto? O sea, no son todos cero para dejar a este solito. No constante. O sea, tiene grado mayor a 1, ¿cierto? Se dice irreducible. Se dice irreducible en f de x. Si no puede escribirse como producto de dos polinomios, también en f de x de grado menor. Como producto de dos polinomios. Esto lo vamos a trabajar mejor en la próxima ayudantía. De grado menor. Sí, o sea, si yo tengo un polinomio y este yo no lo puedo escribir como producto de otros dos polinomios de grado menor y que también estén y que también tengan coeficiente en el mismo cuerpo, acá, en F, entonces decimos que ese polinomio es irreducible. Entonces, por ejemplo, el x cuadrado menos 2, este es un polinomio en Q de x, ¿cierto? Tiene coeficientes en Q, es irreducible. Porque la única forma de escribir esto como producto de dos polinomios es que esto sea así. ¿Cierto? Pero este no está en Q. Así que este es irreducible en Q de x. Yo jamás lo puedo separar en producto de dos polinomios de grado menor y que tengan coeficientes en Q también. Y hay criterios para ver cuándo un polinomio es irreducible. O sea, uno lo puede hacer así, como demostrar que efectivamente no se puede escribir así, pero hay criterios. Por ejemplo, el criterio de Einstein, criterio, no me acuerdo cómo se escribe, ¿ven?
Creo que se escribe así. Eisenstein. Algo así se escribe. Es un criterio que nos sirve para ver si un polinomio es irreducible sobre Q. Entonces, sea P' y un polinomio digamos que el polinomio se escribe así, como A0, A1, X. Más que lo vieron en álgebra. X a la N. Un polinomio en Z de X, importante que esté en Z de X. Entonces me tomo un número primo, P, y me tomo un polinomio en Z de X. Entonces, si pasa lo siguiente, entonces si uno P divide a todos estos de aquí, menos a este de acá, no necesito que divida este, pero si divide a todos los anteriores, a todos los coeficientes anteriores, entonces con I en 0, 1, hasta n-1. Si además tenemos que P no divide al A sub 0, perdón, P al cuadrado no divide al A sub 0, y P no divide al A sub n, entonces este polinomio es irreducible sobre Q. Es un criterio bien bueno para ver si un polinomio es irreducible o no sobre Q. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo chiquitito. ¿Alcanzamos a verlo ahora el tiro? Entonces muestre que g de x igual a 10, no, aquí 2, ¿no? X a la 10 menos 25, x al cubo, más 10x a la quinta menos 30, es irreducible sobre Q. Siempre que les pidan que demostrar que un polinomio es irreducible sobre Q, pueden intentar con este criterio. No siempre les va a servir, ¿cierto? Porque se tienen que cumplir estas tres cositas de acá. Entonces hay que encontrar un primo que nos sirva. Entonces un primo que divida a todos los que están entre medio, menos al que está acá en el grado. El 5, ¿cierto? El 5 me divide al 25, al 10 y al 30. Entonces probemos con el primo P igual 5. Entonces el 5 divide al menos 25. Divide al menos 25. El 5 divide al 10. Y el 5 divide al menos 30. Que hay que ver también, hay que ver que su cuadrado no divida al que está solito, al independiente. Y efectivamente, ¿cierto? El cuadrado de 5 es 25, y este no divide a menos 30, así que estamos bien con ese punto. Y la otra es que el primo no divida al que está acá en el grado. Tampoco, ¿cierto? Porque inclusive es menor. Esto no lo divide. Entonces, por el criterio de Eisenstein, g de x es irreducible sobre Q. Oye, la demostración de ese criterio debe ser súper peluda, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho, este criterio, ¿cómo se llama? O sea, aquí tal cual lo puse yo, es un caso particular del criterio verdadero, porque el criterio verdadero aquí no pone a Z, pues aquí pone a un dominio entero, a un dominio cualquiera, y aquí tampoco pone a Q, sino que pone al cuerpo de fracciones de ese dominio. Quizá este semestre no vamos a poder ver eso en estructura, pero si yo tengo un dominio entero, yo siempre a partir de ese dominio puedo construir un cuerpo, ¿cierto? Que se llama el cuerpo de fracciones del dominio. Yo siempre lo puedo construir. Hay una construcción bien bonita y uno
uno, ¿cómo se llama? Dota a D de una relación de equivalencia, y entonces se forman como clases de equivalencia y se comportan muy bien, y esas clases de equivalencia con unas ciertas operaciones forman un cuerpo. Y de hecho, esa es la forma en la que uno construye a Q. Uno toma a Z, al dominio entero Z, le pone esa relación de equivalencia y construye a Q. Si se dan cuenta, Q es división de números enteros. Acá va a pasar lo mismo. Aquí tomo un dominio entero, voy a construir un nuevo conjunto que sean puros cocientes de elementos de D. Entonces el criterio de Eisenstein es mucho más amplio y general. Aquí no pone a Z, sino que pone un dominio entero cualquiera, y aquí pone al cuerpo de fracciones de ese dominio entero, y pone un Q de D. Y sí, pues la demostración es bien peluda, de hecho se hace por contradicción. Creo que en el libro de Ben no está, sí creo que está puesta en el libro de Antonio Ben, para que si alguien quiere verla, pero sí la demostración es un poquito difícil de entender. Y eso, ¿tienen alguna duda acerca de la...? Ya, entonces veamos lo que era SN. Aquí lo tengo escrito. Entonces SN es un conjunto de funciones que toma valores acá en un conjunto finito. ¿Sí? Los elementos son estos, 1, 2 hasta n, y los lleva al mismo conjunto, y tienen la particularidad de que son todas biyectivas. Eso es SN simplemente, es un conjunto de funciones que son biyectivas. Y uno, a partir de un conteo simple, puede mostrar que si aquí yo pongo n elementos, entonces yo puedo encontrar n factorial funciones biyectivas. Y este conjunto, dotado con la, digamos, con la composición de funciones, forma un grupo. ¿Sí? Es más o menos fácil comprobar esto, porque si yo compongo dos funciones biyectivas, si esta es biyectiva y esta es biyectiva, entonces me va a resultar en una función biyectiva. ¿Sí? O sea, eso es de cálculo 1, ¿cierto? Composición de funciones biyectivas es siempre una función biyectiva. Hay un neutro, que es la identidad. ¿Sí? La función identidad es esta, que envía todo elemento acá, cualquier elemento acá lo envía a sí mismo. Esa también es una función biyectiva, casi por definición, digamos, porque inyectiva, ¿cierto? Porque envía todo, perdón, es biyectiva porque ocupa todo el codominio, y es inyectiva porque si yo tengo dos imágenes que son iguales, entonces necesariamente las preimágenes tienen que ser iguales, porque esto de aquí es X y esto de aquí es Y. Entonces es biyectiva trivialmente la función identidad. Y ¿qué más me falta? Y todas tienen inverso porque F es biyectiva, por lo tanto entonces si tengo una de estas en SN, implica que F es biyectiva. Como es biyectiva, existe F a la menos 1, y esta F a la menos 1 también es biyectiva. Por lo tanto, esta tiene que estar en SN. Y es asociativa con el producto porque, de hecho, todas las funciones, incluso las que no son biyectivas, asocian. Entonces, esto forma un grupo. Esto de aquí. Eso de ahí. Esto de aquí es un grupo con la composición de funciones. Entonces, por ejemplo, uno podría mirar el caso de n igual 2, ¿cierto? Cuando n igual 2, entonces vamos a tener este conjunto, y con el conteo que les mencionaba arriba, esto tiene que tener entonces 2 factorial funciones viviendo ahí, o sea 2. Y es fácil encontrar cuáles son, ¿cierto? O sea, la identidad siempre tiene que estar, y tiene que estar esta otra función que envía el 1 al 2 y el 2 al 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta,
que envía todo a sí mismo. Y vamos a tener esta que envía el 1 al 2 y el 2 al 1. ¿Sí? Después esta, por ejemplo, la vamos a anotar así. ¿Sí? Esta de aquí la vamos a anotar así, porque esto denota básicamente que el 1 se movió acá al ladito, donde estaba el 2. ¿Cierto? Si se dan cuenta, el 1 se movió donde estaba el 2. Y el 2 se movió donde estaba el 1. Entonces aquí se cierra el paréntesis para decir que el 2 se movió al que está al lado de acá. Pero ahí ya vamos a ver esa anotación. Eso, entonces S2 forma un grupo. Uno podría hacer la tablita de... La típica tablita de teoría de grupos, ¿cierto? Y resulta en esto, ¿cierto? La identidad me va a dejar todo igual. ¿Sí? Al componer la identidad con cualquier otra función me da la misma otra función. Y al componer a G dos veces eso me da la identidad. ¿Sí? Es fácil comprobar eso porque G compuesto con G va a ser una función y yo tengo que ver hacia dónde van estos elementos de aquí, ¿cierto? Estos de acá. Entonces G compuesto con G evaluado en 1 va a ser esto, por definición, ¿cierto? Va a ser G evaluado en G evaluado en 1. Y G evaluado en 1 es 2, por cómo está definida G. Aquí, me equivoqué aquí, esto es G, y esto es G, y esto es G. Entonces nos va a quedar G evaluado en 2 y G evaluado en 2 es 1. Por lo tanto, la composición de G con G movió el 1 al 1. Y podemos ver hacia dónde va el 2 de la misma forma. Y podemos darnos cuenta que envía el 2 al 2. O sea, el 2 se va al 2. O sea, básicamente G compuesto con G es la identidad, porque todo lo mueve hacia donde sí mismo, ¿cierto? El 1 se fue al 1 y el 2 se fue al 2. Por lo tanto es la misma función que acá, es la misma que esta. Y eso, entonces aquí G compuesto con G es la identidad. Y si uno observa esta tablita puede darse cuenta entonces que S2 con la composición isomorfo a Z2. Y solamente comparando tablas. Y uno lo puede hacer eso vía este isomorfismo, esta función. La identidad la llevamos al 0 y esta G de aquí la enviamos a la clase del 1. Sí, pero esto es solamente para ver por qué eso de ahí. ¿Sí? Esto de aquí es la explicación de esto de acá, ¿cierto? Esta de aquí satisface esto, que al componer dos funciones, esto me lo separa en la suma y es biyectiva, o sea, un homomorfismo biyectivo. Es el caso de S2, ¿cierto? El caso de S2 es bien simple porque en realidad trabajar con Z2. Veamos un caso más complejo, es el caso de S3, en donde ahora las funciones van desde este conjunto con 3 elementos y que son biyectivas, ¿cierto? Aquí por el conteo este tiene que tener 6 elementos, 3 factorial elementos. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, aquí no las anoté, las voy a anotar. Entonces pero aquí podemos ver el foro, sí. Entonces las funciones se las anoté aquí en el foro, ¿cierto? Aquí en SN. Entonces S3 va a tener estas funciones de acá. Entonces va a tener esta, va a ser la identidad. Fíjense que el 1 lo envió al 1, el 2 lo envía al 2 y el 3 lo envía al 3, ¿cierto? Es la función identidad de siempre. Esa va a ser una de las funciones que vive en S3. Esta F va a ser otra función que vive en S3. El 1 lo envía al 2
el 2 lo envía al 1, ¿sí? Y el 3 lo envía al 3. Sí, o sea, esa F lo que hace básicamente, lo voy a anotar acá. Entonces lo que hace es enviar el 1 al 2, envía el 2 al 1 y envía el 3 al 3. Al 3 lo deja igualito. ¿Sí? Entonces ese es un elemento de S3 porque es una función biyectiva. Y son 6, entonces ya tenemos 2, la identidad y esa F. Tenemos esta G que envía el 1 al 3, deja el 2 fijo y el 3 lo envía al 1. ¿Sí? Y ahí están las demás, ¿cierto? La H, la K y la P. Entonces, uno cuando trabaja con S3 los elementos no los anota así, ¿cierto? Porque es demasiado largo anotarlos así. Entonces lo que uno hace es definir una nomenclatura, ¿cierto? Entonces definimos una nomenclatura de la siguiente forma. Vamos a escribir el nombre de la función y vamos a poner aquí, en esta parte de acá, a los elementos que se mueven nomás simplemente. A los elementos que se quedan fijos no los ponemos. Entonces, por ejemplo, el F, en la función F, el 1 se mueve al 2 y el 2 se mueve al 1. Entonces, a esos elementos nos vamos a poner en esta nueva nomenclatura, al 1 y al 2. Al 3 no se pone porque se quedó fijo, el 3 se envió al 3. Entonces, ¿cómo se pone? Entonces, el 1 se pone al lado del 2 para indicar que el 1 se movió a donde estaba el 2. O sea, para indicar que f evaluado en 1 me da 2, el que está al otro lado. ¿Y por qué se cierra el paréntesis ahí? Para denotar que f evaluado en 2 me da 1. Es como un ciclo, ¿cierto? Voy así, y si llego hasta el paréntesis me devuelvo. Entonces, esto es una forma corta de anotar que el 1 se envió al 2 y el 2 se envió al 1. Veamos un ejemplo donde se muevan todos. Por ejemplo, el K, este de aquí. Fíjense que el 1 se movió al 2, el 2 se movió al 3 y el 3 se movió al 1. Aquí los 3 se movieron. Por lo tanto, en la nomenclatura tengo que poner eso. Entonces, el 1 se movió hacia el que está a su derecha, el 2 se movió hacia el que está a su derecha y el 3 se movió hacia el que está a su derecha, pero como termina ahí, yo me devuelvo. Entonces el 3 se movió al 1. Y así, el P, entonces el 1 se movió al 3, entonces yo pongo aquí 1, 3. El 2 se movió al 1, entonces pongo 2, 1, ¿cierto? Y el 3 se movió al 2, entonces pongo 3, 2. Sí, no puedo poner 1, 2, 3 porque sería el mismo K de arriba, por eso tiene que ser 1, 3, 2. Y fíjense que la identidad fija todo, ¿cierto? No mueva ninguno, por lo tanto en la nomenclatura, en la identidad no se le pone ningún numerito, se le pone así unos paréntesis nomás. Entonces, S3 yo siempre lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces esta va a ser la función que mueve el 1 al 2 y que mueve el 2 al 1 y mantiene al 3 fijo, se envía el 3 al 3. Esta va a ser la función que envía el 1 al 3 y el 3 al 1 y deja el 2 fijo, envía el 2 al 2. Entonces esta es la que envía el 1 al 2, el 2 al 1 y el 3 al 3, ¿cierto? Esta es la que envía el 1 al 3, el 2 al 2 y el 3 al 1. Esta es la que envía el 1 al 1, el 2 al 3 y el 3 al 2. Esta es la que envía el 1 al 2, el 2 lo envía al 3 y el 3 lo envía al 1. Esta envía el 1 al 3, el 3 lo envía al... perdón. El 2 lo envía al 1 y el 3 lo envía al 2, ¿cierto? Y esta es la que deja todo fijo. Bueno, aquí lo escribí mal, ¿cierto? Esto tiene que ser ahí. ¿Sí? Y el S2 entonces se puede escribir así como la identidad y la permutación que envía el 1 al 2 y el 2 al 1.
Entonces, haciendo todo eso, yo puedo encontrar a S4, puedo ver todas las funciones biyectivas que van desde un conjunto de 4 elementos a otro de 4 elementos, y voy a encontrar 24 funciones, o sea, 4 factorial funciones. Y aquí se las puse todas, son todas estas de acá. O sea, la función que envía el 1 al 2, envía el 2 al 1, y todas las demás se quedan fijas. O sea, el 3 va al 3 y el 4 va al 4. Esta que envía el 1 al 3, y que envía el 3 al 1, y que deja el 2 fijo y el 4 fijo. O sea, el 2 va al 2 y el 4 va al 4. Esta que es larguita, esta. El 1, 2, 3, 4. Esta envía el 1 al 2, envía el 2 al 3, envía el 3 al 4 y envía el 4 al 1. Recuerden que estas son funciones, ¿cierto? Aquí voy evaluando. Entonces S4 es todo esto, un conjunto bien grande. ¿Cómo se relaciona ahora esto con las simetrías de un polígono? Entonces, esto es otra cosa. Subgrupos que yo pueda encontrar en S3. Entonces son varios, ¿cierto? Entonces yo siempre puedo encontrar dos subgrupos en cualquier grupo que ustedes se imaginen, que son los triviales. El conjunto compuesto solamente con el neutro. Aquí nuevamente me equivoqué. En todas le puse eso. Ahí. Entonces tengo ¿cierto? Es un grupo trivialmente, que ahí el neutro sería el mismo, el neutro inverso a sí mismo, ¿cierto? También asocia consigo mismo, etcétera. S3 es un grupo, y como está contenido en S3, entonces también es un subgrupo. Este de aquí es un grupo. Ustedes pueden comprobar que esta función de acá, la función que envía el 1 al 2, el 2 al 1 y que deja el 3 fijo, se envía el 3 al 3, si yo compongo esa dos veces, eso siempre me da la identidad. Por lo tanto, este de aquí tiene inverso sí mismo, o sea, tiene orden 2, y forma entonces un grupo, ¿cierto? Es cerrado. Este es lo mismo, este también tiene orden 2, por lo tanto el mismo argumento que el anterior. Este también tiene orden 2, por lo tanto el mismo argumento de los dos anteriores. Y este es un poquito más complicado, porque estos no son inversos de sí mismos, pero sí son inversos entre ellos. Si yo compongo este con este y lo hago al revés, siempre me da la identidad. Es asociativo por ser funciones, tiene neutro, esto de aquí, y faltaría ver si es cerrado bajo el producto, o sea, bajo la composición, y sí lo es, si es cerrado bajo la composición. Por lo tanto, aquí tienen ejemplos de subgrupos de S3. O sea, yo con los elementos de orden 2 siempre puedo formar subgrupos chiquititos, ¿cierto? Donde esté la identidad y ese elemento. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto con las simetrías de algún polígono? Entonces, por ejemplo, podemos relacionar estas con las simetrías del triángulo equilátero, por ejemplo. Entonces, las simetrías de un polígono se pueden ver como funciones también, ¿cierto? Entonces, recuerden que las simetrías del triángulo equilátero son 6, 3 rotaciones y 3 reflexiones. La identidad, ¿cierto?, que deja todo igual. La primera rotación, que rota en 120 grados, que lo hace en este ángulo, o sea, mueve el 1 a esta posición, se invierte, o sea, se rota, ¿cierto?, con respecto al centro. La otra rotación, que es básicamente esta dos veces, la de acá arriba dos veces, nos deja el triángulo así. Y una de las reflexiones así, ¿cierto? Una de las reflexiones así, ¿cierto? Fija el 1, lo deja quietito y mueve los otros dos. Entonces fíjense que estas simetrías también pueden verse como funciones. Si yo enumero los vértices, entonces, por ejemplo, esta rotación puede verse como una función que va desde los vértices a los vértices. Ahí se empieza a parecer a lo que es S3. Y lo que hizo fue tomar el primer vértice y lo llevó a donde estaba el vértice, en la posición del vértice 2. Por eso yo pongo que el 1 va al 2.
el vértice 2 lo llevó a la posición en donde estaba el vértice 3, ¿cierto? Entonces el 2 se movía al 3 y el vértice 3 se movió a la posición en donde estaba el vértice 1. Entonces el 3 fue al 1. Entonces en definitiva esto puede verse como una función, es biyectiva, ¿cierto? Por lo tanto puede verse como esta función, que es justamente un elemento en S3, que es este de aquí. Lo mismo esta rotación. Entonces el 1 lo llevó donde estaba el vértice 3, el 2 lo llevó donde está el vértice 1, ¿cierto? Acá. Y el 3 lo llevó en donde está el vértice 2, acá. Por lo tanto, esto también puede verse como una función biyectiva de esta forma: 1, 3, 2. Por lo tanto, también la podemos encontrar acá. Fíjense que esta de aquí deja todo fijo, ¿cierto? No movió nada. El 1 se quedó en el 1, el 2 se quedó en el 2 y el 3 se quedó en el 3. Entonces el 1 se movió al 1, el 2 se movió al 2 y el 3 se movió al 3. Por lo tanto, esta puede verse como esta función, como esta de acá. Y si se dan cuenta, las reflexiones me tienen que ocupar las demás. Entonces esta reflexión lo único que hizo, mantuvo al 1 fijo, movió el 2 donde estaba el 3 y el 3 donde estaba el 2. Ahí está puesto. Y entonces se puede representar mediante esta función, que también es un elemento de acá. Y estas de acá van a representar las otras dos reflexiones. Entonces con eso, si se dan cuenta, yo las simetrías del triángulo las pude encontrar dentro de S3. O sea, las simetrías del triángulo es un subgrupo de S3. Si yo las escribo así, como permutaciones. Lo mismo puedo hacer con el cuadrado y con S4. O sea, voy a tener mi cuadrado, que va a tener 4 vértices. Por lo tanto, ahora las simetrías se mueven de un conjunto así hasta un conjunto así. ¿Sí? Y las rotaciones y las reflexiones me van a dar paso a 8 biyecciones. ¿Sí? Ahí ustedes las pueden notar como las anoté yo acá. Y esas ustedes las podrían identificar acá adentro. Y con eso uno puede ver que las simetrías del cuadrado es un subgrupo de S4. De esa forma. ¿Sí? Eso. Y entonces, para encontrar subgrupos, por ejemplo, de las simetrías del cubo, a ustedes les basta encontrar subgrupos de acá, porque son lo mismo. En el enunciado les dicen que S4 es lo mismo que las simetrías del cubo. Y eso.